Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de Norte Play. Estamos con un invitado especial, una presencia especial, realmente un gusto tenerlo aquí en la casa, a Agustín Salvia, sociólogo, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que va a estar mañana, está mejor dicho aquí en Resistencia, porque mañana va a participar, va a ser el disertante de la jornada de Pastoral Social, 40 años de democracia, fortalezas y debilidades que convoca, organiza la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz. Estuvimos ayer justamente dialogando con Fernando Guirado, el titular de la comisión aquí de la Diócesis Resistencia. Y bueno, llega Salvia, buenas noches, llega en un momento muy particular, se conoce mucho la trayectoria del Observatorio Social de la UCA, lo que son los relevamientos, los estudios que realiza sobre la situación social del país, y llega aquí a Resistencia justo cuando se conocen hace pocos días los datos de pobreza del INDEC. El país en una situación muy complicada, muy dramática, 40 y alguito % de pobreza, el Gran Resistencia, el Chaco básicamente más de 60%. Bueno, ¿cómo analiza estos datos? ¿Cómo por ahí los articula con los que trabaja la UCA? Son metodologías tal vez distintas, sin dudas distintas, pero bueno, ¿cómo los analiza? Bien, a ver, el observatorio mide también tanto la medición de pobreza por ingresos como la pobreza multidimensional. Venimos haciendo esto desde hace 20 años, de manera sistemática. Conocemos los números que va teniendo el país, y obviamente son números tristes y lamentables, 40% a nivel nacional, 60% en Gran Resistencia. Podemos hablar un poquito más de esos números, pero hoy por hoy ya van quedando viejos. Ya el segundo trimestre de ese semestre que se midió por parte del DEC ya marcaba un 41% de pobreza y 10% de indigencia, casi el doble de 2017 y un 50% más del 2011, 2012. Se venía protegiendo el crecimiento de la indigencia, la pobreza extrema, debido o gracias a los programas sociales, sí, pero la inflación los ha desbocado. Sí. También se venía protegiendo gracias a que las familias más pobres han creado su propio trabajo, autoempleo, formas de lo que se llama economía social, popular, o una economía informal de subsistencia, que hace que las estadísticas te muestren que hay 6% de desempleo abierto, pero en realidad, si uno considera ese mundo de la informalidad laboral más precario, estamos hablando ya de un 26% o 25% de desempleo en realidad en Argentina. Y en ese contexto entender que hay una parte estructural de esa pobreza que en realidad no corresponde a este proceso inflacionario, ni siquiera al COVID, y que viene teniendo ya casi 2 décadas de crecimiento, que es una pobreza de pobres crónicos. Sí. Representa el 25-30% de la población en Argentina hoy. Sí. Más de 12 millones de personas están sometidas a una pobreza intergeneracional. Generaciones de familias que no conocieron otra realidad que la pobreza o la marginalidad, dedicados en mucho al trabajo informal, también los beneficiarios de los distintos programas sociales, asignación universal por hijos, pensiones no contributivas, potenciar trabajo, lo han sido en todas las administraciones políticas, bajo distintas coaliciones políticas que nos han gobernado. Atraviesa todo. Pero eso viene creciendo sistemáticamente, lenta pero sistemáticamente, que es la pobreza estructural argentina, que hoy por hoy tendría ese techo del 30%. Ahora, la pobreza del 40% en realidad que estamos midiendo hoy, esos 10 puntos más de pobres, que en realidad deberíamos pensar que son 15 o 20% más de segmentos sociales vulnerables, son clases medias bajas que han caído en la pobreza. Es decir, hoy los nuevos pobres son los que van nutriendo estos números. Sí. Bien, los pobres ya son pobres, sí, los sectores informales están en la informalidad. Sí. Vos lo que vas teniendo hoy son familias de trabajadores asalariados, o ya sea obreros o empleados, pequeños autónomos, un remisero, un taxista, un pequeño comerciante, que va cayendo en la pobreza porque su esfuerzo y su trabajo, sin tener ningún programa social, no le alcanza para salir adelante. Se ve todo este proceso, lamentablemente, en la Argentina, se va reflejando también lo que se vio siempre en otros países, digamos.
países, sociedades de extremos. El extremo pequeño que le va bien o muy bien, y después una base muy grande que, o sea, lo que se está achicando y desapareciendo es la tradicional clase media que tanto ha sostenido la Argentina y de la que tanto se ha, por mucho tiempo, ha sido una marca, un orgullo, digamos, a la hora de hablar tal vez del país. Mira, así como se habla hoy de que la política está dividida en tercios, la Argentina está socialmente dividida en tercios. Vos tenés un 30% de clases medias claramente integradas, globalizadas, de alguna manera sin problemas económicos, con capital social, capital cultural, con capital incluso físico de protección, que las crisis los afecta muy poco. Tenés ese otro 30% en la parte inferior de la pirámide, que son pobres crónicos, pobres estructurales, que han creado una cultura y una economía de la pobreza, que están bien fuertemente asistidos por los sistemas públicos, y tenés un 30% de clases medias ya empobrecidas, vulnerables en Argentina, que quizás hoy por hoy también estén muy enojadas, porque no ha habido gobierno que les haya rescatado de ese proceso, y todas las promesas de progreso han fracasado, no solo para que los pobres salgan de la pobreza, sino para que esas clases medias que son un motor para salir de la pobreza, esas clases medias crean trabajo, crean empleo. Bueno, esas clases medias hoy por hoy están empobrecidas, han experimentado la frustración del fracaso de los distintos programas político-económicos y son el tercio vulnerable. Entonces, la clase media que hoy por hoy sostiene, digamos que, no procesos de integración, porque es una sociedad muy fragmentada, muy heterogénea, pero sostiene buena parte de lo que como clase media vemos de progreso y de mejoramiento social y económico, está fuertemente asociado a los sectores dinámicos de la exportación, a los sectores del comercio o las finanzas, a los negocios de mayor dinamismo. Bueno, apenas el 30% de la sociedad vive o depende de esa dinámica. El otro 30% de clases medias bajas se van empobreciendo porque la plata no alcanza a pesar de que trabajan y no hay nuevos proyectos económicos que permitan desarrollar productivamente el país, y el 30% de los de abajo han encontrado su forma de sobrevivencia a partir de sus propias economías de la informalidad, economías de la pobreza. ¿Es distinta esta pobreza, este 40, a nivel nacional, 40% de pobreza, a la pobreza que tuvo su pico en su momento del 2001, 2002, que luego ya con todas las medidas, bueno, comienza un descenso, pero son pobrezas muy distintas? Sí, a ver, incluso de la de 89-90, ambas situaciones tuvieron que ver con quiebres también de la cadena de pagos y un aumento del desempleo. Sobre todo la del 2001-2002. Se cerraron empresas, se perdieron trabajos, se paralizó la economía, se cortó la cadena de pagos, y eso afortunadamente no está ocurriendo hoy. Si eso ocurriera hoy, estaríamos en graves problemas desde el punto de vista de la cohesión social. Y hoy por hoy no hay un problema de cohesión social porque hay trabajo. Y hay un piso de protección social que tienen los programas sociales que antes no existían. Ahora, esa situación hace que sea distinta. Aquella fue una explosión de crisis devenida del desempleo, devenida de una devaluación que produjo inflación, pero que sobre todo produjo desempleo, y que produjo que las pocas herramientas de programas sociales asistieran rápidamente y pudieran contener cualquier explosión social posterior al 2001. Esta situación hoy, y otro elemento es que aquella situación tenía una salida, tenía como perspectiva el año 2002, ya 2003, después del 2002, ya en 2003 una situación de salida económica y de reactivación y de crecimiento de 8 o 9 puntos del PBI, de crecimiento anual, de un viento de cola vinculado con las exportaciones y los precios de los cereales muy importante. Bueno, tenía una salida que hizo que justamente buena parte de esa población que había caído en la pobreza o en el desempleo recuperara su empleo y saliera de la pobreza. Bien, esa situación no la tenemos hoy. Hoy lo que tenemos es un proceso de decadencia de los últimos 12 años, 10 años, que sistemáticamente te va produciendo no menos, no pérdida de empleo, sino que no se crea empleo, y el único empleo que se crea es el empleo informal de la economía social o de la economía informal muy precaria, y que al mismo tiempo va teniendo inflación.
Entonces vos tenés estanflación, que es un fenómeno en donde hay estancamiento real en cuanto a generación de empleo genuino, y al mismo tiempo los salarios van perdiendo, o las remuneraciones van perdiendo con respecto a los precios. Entonces vas teniendo un empobrecimiento estructural de los más pobres, y como mencioné hace un momento, nuevos pobres, que son gente que trabaja con un empleo formal o informal, pero regular, que no conoció la pobreza, que está experimentando este sufrimiento económico y este fastidio vinculado a la política. Bueno, de acá a lo que viene, digamos, tenemos inmediatamente en el escenario una cuestión electoral muy sensible, candidatos, estamos hablando a nivel nacional, presidenciales, claramente identificados con posturas encontradas entre ellos. Tenemos de los libertarios al oficialismo, a lo que es Juntos por el Cambio, y en la izquierda, bueno, también un peronismo un poco más centrado, como se diría, Schiaretti, y bueno, en la izquierda, que siempre también está levantando sus banderas. Hay algo que por lo menos, sin meterlo a usted en tener que pronunciarse, digamos, por una posición u otra, pero hay algo que por lo menos pueda generar una cierta expectativa de cambio hacia lo que se puede ver para mejor, obviamente. Mira, lo que puede venir. Hay buenas y malas noticias, si se quiere. Es cierto que hay un debilitamiento de las instituciones democráticas. Yo diría que la democracia está en riesgo en muchos sentidos, a 40 años de democracia, no porque haya un golpe de Estado en cuanto a... Esto tiene que ver con la charla de mañana, justamente. Justamente, sí. En cuanto al funcionamiento de la democracia y a la capacidad de la democracia de dar respuesta a las necesidades económicas, sociales, a las expectativas de progreso de una sociedad. Nuestra democracia mostró que no la democracia, quienes manejaron la democracia en Argentina mostraron mucha incapacidad, impericia para enfrentarse a los desafíos de que la democracia fuese una herramienta para el progreso social. Argentina hoy por hoy tiene esta dualidad económica o esta fragmentación social con este nivel de pobreza comparado como ninguna vez hemos tenido en la historia. En ningún momento hemos tenido esta pobreza estructural en la historia, y esto marca el fracaso de una clase política, de dirigencias políticas que no han sabido usar la caja de herramientas, la democracia, para hacer de ella un acuerdo, un diálogo, la construcción de políticas de Estado. Entonces todavía hoy, en proceso, en medio de una crisis, arriba del Titanic, hundiéndose, no hay diálogo político, ¿no? Las fuerzas políticas están en confrontación para ganar una elección. Entonces, la mala noticia es, miremos estas señales, las señales de oficialismos y oposiciones trabajando en pugna por a ver quién se queda arriba del Titanic, quién se queda arriba del Titanic cuando todos nos estamos hundiendo. Esta es una fuerte contradicción. Y aquí no hay ni republicanos, ni populistas, ni liberales que se puedan escaparle a la responsabilidad política que tienen de este fracaso. Ahora, en este escenario, la buena noticia es que como sistema social esto ya está agotado. Yo creo que más allá de cómo responda un electorado a candidatos políticos, el electorado está respondiendo fundamentalmente como malestar a esta falta de una política responsable, de una política patriótica, de un sistema político capaz de dar respuesta patriótica y comprometida a los problemas sociales. Entonces, ante esa situación, el ausentismo, el voto en blanco, sí, los votos antisistema, bueno, van a seguir funcionando. Los votos en contra de cualquier oficialismo, sí, operan como un voto frente a este repudio, a este fracaso que ha tenido el sistema político democrático para dar respuesta a estas necesidades. La buena noticia es que esto está agotándose, que es claro que lo que se viene tiene que ser distinto, que después de estas elecciones seguramente habrá un nuevo ordenamiento de los actores políticos, que también habrá una clara responsabilidad fiscal para entender que no se puede gobernar un país inflacionándolo, creando dinero sin sentido, es decir, generando un bienestar superfluo y de corto plazo para ganar una elección, que lo que está en juego es cómo construimos inversión, desarrollo productivo, creamos empleo, mejoramos nuestras instituciones, mejoramos la educación, mejoramos la salud, la seguridad, respondemos a las necesidades de la gente con políticas públicas responsables
y que hacen posible sostenidamente mantener un nivel de crecimiento y de progreso social. Bueno, perfecto, Agustín Salvia, le agradecemos haber llegado aquí hasta Diario Norte y reiteramos entonces que mañana va a estar encabezando allí la disertación en el Colegio Don Bosco, jornada pastoral de la Pastoral Social, 40 años de democracia, fortalezas y debilidades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer.